¡Hey! Damas y caballeros, cordial saludo. ¿Qué ha habido? ¿En qué están metidos? ¿En qué cuentos se han metido últimamente? Ahora con ustedes una introducción, por favor. Ábrenos el panorama. Esta vez vamos a hablar de MySQL, gestión de bases de datos relacionales y además interfaces ya no solamente gráficas, que es típico ver en casos de Windows, el caso de Linux, pero ahora en el interfaz con comandos. Ya es otra vaina. ¿Acaso es muy diferente hablar de comandos, línea de comandos? Pues línea de comandos, ¿qué puede ser eso? La interfaz de línea de comandos o línea de órdenes. Sí, son las mismas chinos, son las mismas órdenes del lenguaje de programación. ¿O qué? Pues mira, más o menos es algo así como un medio de interacción con un programa informático incluido, que el usuario emite comandos al programa que está escribiendo en líneas. Emites comandos a las líneas sucesivas. Línea de comandos, ya entendí. Se emiten comandos, líneas sucesivas. Muy bien, muchachos. Entonces, MySQL, ¿qué es? ¿Qué tiene que ver con MySQL y una interfaz de línea de comandos? Pues MySQL, con muchas herramientas de línea de comandos, permite enviar comandos a las interfaces de los clientes. Envía comandos a los interfaces. Las utilidades que tiene la MySQL, ¿son infinitas o qué? ¿Utilidades? Son como un conjunto de utilidades que se están empleando para diseñar tareas comunes. Tareas comunes como cuáles, como hacer mantenimiento, hacer administración de base de datos. Incluimos como un banco de trabajos de MySQL. Las utilidades son infinitas. ¿Por qué? Si hay mucha utilidad. Mira, es que son simplemente utilidades como una descarga independiente. Bueno, están relacionando utilidades con descargas independientes. Hay una herramienta multiplataforma para MySQL. Se llama Percona. Esta herramienta te permite ¿qué? Te permite probar la réplica de una función correcta. Vamos a probar la réplica de esta función. Entonces están probando réplicas de las funciones y entonces esto les permite arreglar bases de datos. Entonces esto les permite automatizar tareas repetitivas. Les permite acelerar trabajos para los servidores. Bueno, entonces Percona, con ustedes Percona, nos permite ¿qué? Probar gracias a las réplicas. Vamos a estar probando cómo funcionan correctamente las funciones como arreglar bases de datos, porque pueden haber bases de datos que estén corrompidas. También nos permite automatizar tareas y acelerar servicios. Percona con ustedes. Esto ya para Linux. ¿Los paquetes están disponibles? Sí. Bueno, entonces Percona. No mires a otro lado. Mira, Percona. Fue desarrollado originalmente como algo llamado MadKit. A partir del 2011, MadKit dejó de existir. Empezó a ser Percona. Percona. Con ustedes, ahora, no solo Percona, ahora el Shell. Shell es una herramienta de MySQL. ¿Para qué? Para un uso interactivo y para la administración de bases de datos. Entonces la base de datos ahora tiene un uso interactivo. Algo ocurre. Algo se inventaron que se llama ahora
herramienta para el uso interactivo, es el shell. Esto está soportado con un lenguaje JavaScript. Esto está soportado con un lenguaje JavaScript, Python. Entonces, como es algo interactivo, es una herramienta de lenguaje interactivo, entonces están empleando lenguaje de programación de JavaScript, de Python, SQL. Puede ser entonces útil para la administración, sí. Puede ser útil para el acceso a las bases de datos, sí. El acceso a las bases de datos gracias al lenguaje de programación interactivo. Bueno, esos son interfaces de comandos, pero también hay otra interfaz, no solo la gráfica ni la de comandos, sino también la de programación de aplicaciones. ¿Qué tal eso va? ¿Sí? Me vas a hablar de interfaces de programación de aplicaciones. ¿Y eso para qué, hombre? No, ¿eso para qué? Vea, usted le dice, háblame de la API. Y usted dice, ¿qué es el API? ¿Cómo es eso de una API? Una API, ¿qué es? API. Es una pieza de código. ¿Permite qué? Permite a diferentes aplicaciones comunicarse entre sí. Imagínate que hayan distintas aplicaciones y no se estén comunicando entre sí. Entonces, gracias API, porque nos permite a las aplicaciones estar comunicándose entre sí y poder compartir información y poder compartir las funciones. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ya entiendo, la API es un intermediario entre sistemas de bases de datos o entre aplicaciones. ¿Sí? Hay que hacer como una API, muchachos. Veamos el simbolismo del API. Permite que haya comunicación entre bases de datos, entre aplicaciones, con distintas especificaciones. Esta tiene tal cosa, esta tiene otras propiedades. Entonces, una API, qué bueno que sea integradora. Esto maneja el lenguaje de la programación, maneja las APIs como esas ayudas interactivas para integrar elementos en una biblioteca para acceder a las bases de datos. ¡Wow! Sí, entiendo lo de las bibliotecas. Chino, entiendo lo de las bibliotecas. Entiendo que se necesiten acceder a bases de datos. Gracias a las APIs se puede lograr eso. Sí. Ah, bueno. Qué bueno, oye, qué bueno. Sígueme contando, por favor. Entre ellas entonces encontramos. Tenemos ahora con ustedes algo llamado MySQL Connector para la integración de qué? De la parte visual. Entonces, como pasamos de los comandos a la programación con aplicaciones, entonces vamos a estar ahora integrando el lenguaje de programación que maneja Visual Studio de Microsoft y el controlador con las 4 letras JDBC para el JavaScript. Entonces, por una parte se va a la parte visual, llamado Visual Studio, y por otra parte está la parte del JavaScript con un controlador que tiene 4 letras, JDBC. Entonces, ya uniendo estas dos cosas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar acercándonos al C numeral, a ese lenguaje de programación C numeral. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, recordemos que para hablar de códigos, entonces digamos que un código tiene un controlador, y un controlador tiene 4 letras, JDBC o ODBC. La JDBC es para el caso de unir, integrar la parte visual y la parte de códigos, pero ahora con JDBC es eso, pero ahora la ODBC es para MySQL Connector, el controlador ODBC, o la de la O es un controlador de la O, es para MySQL Connector. ¿Y qué pasa? Esto permite que el lenguaje de programación adicione un soporte y la interfaz ODBC del controlador ODBC se puede comunicar con la base de datos de MySQL.
Y entonces el método consiste en hacer una consulta basándose en la URL. Entonces se van a ir a mirar URLs o también se van a estar basando en estas letras que son HTSQL. HSQLDB. Pues es un sistema de gestión de bases de datos libre, pero tiene el escrito lenguaje JavaScript. La suite OpenOffice incluye la versión 2.0. Y ahí está el HTSQL. Porque la URL, o bueno, localizador de recursos uniformes, es un identificador de recursos uniformes cuyos recursos pueden estar cambiando. Es la dirección de los recursos variables en el tiempo. Entonces la URL están formados por por una secuencia de caracteres con un formato estándar o un formato de un modelo. Bueno, eso es lo que queremos decir, que la URL es algo así como una dirección de recursos variables con el tiempo, que tiene modelos y tiene algo que es estándar y algo que es de un modelo, y que tiene recursos variables. Bueno, entonces también se puede enviar la información de consulta, se envía con un adaptador MySQL. Entonces el MySQL se parece un poco al API que integra. Con un adaptador MySQL se permite una buena interacción entre las bases de datos. Entonces están pensando en interacción entre bases de datos. Y cualquier cliente. Bases de datos, introducirse en las bases de datos y también con cualquier tipo de cliente a través de las URLs que están ya estructuradas. ¿Sí? Bueno, existen otros controladores. Bueno, este es el caso del lenguaje de programación C numeral. Puede haber o JavaScript, pero hay otros lenguajes como el Python, el Python, ¿le suena el Python? Bueno, es otro tipo de lenguaje de programación. Tenemos una funcionalidad muy interesante, está en inglés, forks. Este es el forks de MySQL. ¿Qué trae el forks? Pues mira que en la ingeniería de software se considera esto como una bifurcación, es decir, el desarrollo de un proyecto informático tomando bases de datos de códigos fuente. ¿Bases de datos de qué? De códigos abiertos, no, de códigos fuente. Ahora son códigos fuente, que es decir, que ya existen. Es decir, que hay una ramificación de un proyecto madre y que entre sí se están contando objetivos. Entonces, el proyecto Forks de MySQL, tiene algo llamado MariaDB. El Maria, María, pasa MariaDB. María, ven, María, María. Ay, María, ven, 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 ven. MariaDB es un fork, es decir, hace parte de este proyecto llamado Fork. Forks. Es un software. Entonces, el MariaDB. Hey, María. Entonces, es un sistema de base de datos. Ah, entonces nos estás presentando bases de datos. María, el sistema de base de datos llamado María, no es la base de datos de María, sino que se hace una gestión de bases de datos. Y todo esto se está derivando en MySQL con una licencia GPL. Bueno, esto gracias al señor Michael White News. Gracias, Michael White News, porque eres el fundador de MySQL. ¿Quién es Michael with the News? White News. Pues se fue el fundador del MySQL. Imagínense, gracias Michael White News por tus logros. Entonces tenemos un sistema de gestión de base de datos que se llama MariaDB. Y la comunidad de desarrolladores de software, te damos las gracias, porque nos sirve que las bases de datos relacionales de MySQL se puedan
permanecer libres